pero por ahora todo bien. Muchas gracias por estar aquí. Este Policy Brief que voy a presentar fue desarrollado por mi persona. Yo soy del CIRAD, Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo, y también soy asociado al CATIE en Costa Rica. Estoy basado en Costa Rica. Y Mariela Morales, economista, también trabajando para el CATIE. Entonces, vamos a hablar de la adaptación al cambio climático y el desarrollo local y hacer una propuesta, ya que es bastante urgente tener soluciones para adaptación. Aquí voy a cambiar. ¿Por qué es urgente un cambio de enfoque de adaptación al cambio climático? Pues desde muchos años que se habla de cambio climático, hemos considerado que el cambio climático es de largo plazo, toma su tiempo, las medidas toman tiempo para tener efecto y que tenemos tiempo para adaptarnos. Pero más y más vemos la necesidad de incluir dentro de esta visión a largo plazo y procesos globales, procesos de acciones locales de corto plazo. Sabemos que en América Latina muchos informes lo dicen, la CEPAL y bueno, la OCDE menciona que el cambio climático ya está frenando el desarrollo en América Latina, desarrollo económico, impactos ambientales. Bueno, no vamos a hacer la lista aquí, pero ya sabemos que está pasando y hay un miedo de que se va acelerando. Vimos también que hay una dificultad de integrar el cambio climático en la agenda país. A nivel de los estados, tiene dificultades. El enfoque sectorial que se tiene mucho, tiene que ya incluir la parte de cambio climático y se integra o a nivel del Ministerio de Agricultura, como en Argentina, o Ministerio del Ambiente en muchos casos. Entonces, esto tiene que interactuar, el cambio climático, con temas como seguridad alimentaria, como gestión de desastre, etc. Quisiera también mencionar que cuando hablamos de local, muchas veces vemos una comunidad rural pequeña, pero hablamos más bien de un territorio con sus articulaciones, sus aristas en interacción, y las ciudades grandes o intermedias o pequeñas son el pivote territorial. Ellos también son donde se emiten gases a efecto invernadero, donde hay producción de alimento, consumo y producción de alimento, donde está el consumo del agua en relación con el territorio, donde está también el consumo de energía tan vital para la emisión de carbono. Entonces, tenemos que pensar que estas ciudades también tienen que adaptarse, pasar de un enfoque sectorial a un enfoque mucho más integrado entre sectores. Finalmente, bueno, hubo mucho trabajo de los estados para implementar proyectos de adaptación al cambio climático, eso desde muchos años, y poco a poco vemos que el enfoque centralizado, top-down, que se da mucho con escasa participación de actores locales, necesita cambiar. Frente a eso, las ONGs han también desarrollado muchos proyectos de adaptación, más pequeña escala muchas veces, pero se ha pasado también que esas ONGs han tenido que trabajar muchas veces sin la conexión con el Estado. Eso está cambiando. Hay un efecto que se llama el efecto boomerang, donde las ONGs o organizaciones de la sociedad civil van a buscar alianzas, como no pueden tener alianzas fuertes con el Estado o eficientes con el Estado, tienen que buscar esas alianzas a nivel de sus redes internacionales, y muchas veces este efecto vuelve a través de estas organizaciones a nivel local. Se llama el efecto boomerang. Bueno, frente a todos esos retos, estas dificultades, tenemos, ya la gente se dio cuenta que no está funcionando como debería, y al mismo tiempo que el cambio climático se reconoce como un reto más y más pregnante. Entonces, aquí hay un tema importante, es que se reconoce más y más la importancia de actores no estatales, ¿no? Actores privados
actores de la sociedad civil, formal o no formal, y se reconoció en 2014 el llamado a la acción en Lima, 2014, donde se reconoce esos actores no estatales. A través de esto, bueno, a través de este reconocimiento, se reconoce también que hay riesgos múltiples que se interactúan a muchas escalas temporales y espaciales, y que se está integrando poco a poco esta idea de una gestión de riesgos con el desarrollo local. A nivel estatal hay un reto de tener políticas públicas adecuadas a las metas climáticas y los objetivos de desarrollo sostenible. Esto se está reconociendo la idea de apalancar recursos de esos convenios internacionales con cuales se ha estado trabajando. Bueno, estas políticas públicas muchas veces no cuadran bien, se empatan bien, y hay que estar ajustándolas y crear también espacios para que haya este diálogo intersectorial, espacios puentes. Vamos a verlo más adelante. Finalmente, pues el desarrollo local es donde todo se hace, toda la producción se hace a nivel local, todos los impactos se dan a nivel local. Entonces hay que reconocer el papel sumamente importante de los procesos de desarrollo local en toda esta cuestión de adaptación al cambio climático. La buena noticia es que muchas opciones son sinérgicas. Podemos tener mala adaptación también, pero lo más, digamos, tenemos la posibilidad de integrar medidas que son win-win, que ayudan tanto a la adaptación que a la mitigación. La cuestión es, sin embargo, con todo eso, cómo estimular una cultura compartida de adaptación en los sistemas de gobernanza actuales, desde lo nacional a lo local. Y es el tema que vamos a tocar en este Policy Brief. Hacemos una propuesta que es el desarrollo local adaptativo, que vamos a decir DLA, que es lo que vamos a desarrollar un poco más en las próximas diapositivas. ¿Okay? El concepto de desarrollo adaptativo fue propuesto por Agrawal en 2015 reconociendo la necesidad de reorientar la adaptación al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a la equidad, y de integrar la gestión de riesgos en el desarrollo. ¿Okay? Y nosotros arrancamos de este marco de desarrollo adaptativo para agregarle el nivel local y integrar unos marcos conceptuales que nos parecen importantes para el nivel local. Esta figura resume lo que estamos proponiendo, ¿okay? Los tres enfoques. Tenemos al centro el enfoque de desarrollo sostenible, donde tiene el eje social, el eje económico, el eje ambiental. Es necesario tener esta sinergia, de tener el enfoque integrado, que integra social, económico y ambiental, para evitar la mala adaptación, o sea, donde una medida de adaptación resuelve un problema en un tema y lo complica en otro. ¿Okay? Eso vamos a ver, es una nota para el tomador de decisión. Cuando se habla de mala adaptación, es esto, ¿no? Una adaptación que tiene un efecto positivo contra el cambio climático de un lado, pero tiene efectos ripple effect en otros ámbitos. Por eso este enfoque es importante del centro, y está al centro. A nivel local, mucha experiencia de Ostrom sobre la importancia de la gobernanza local para alcanzar una resiliencia socioecológica. Es el segundo círculo en azul, donde tenemos algunos temas. Ahí están los temas de sociedad, de cultura, de comunidad, de economía también a nivel local, y de políticas y gobernanza. ¿Okay? Una cogestión se hace para la resiliencia. Entonces, los enfoques de resiliencia en marco de Ostrom, por ejemplo, son importantes para el desarrollo local. Finalmente, cuando hablamos de adaptación,
La adaptación es el último círculo donde tenemos temas de vulnerabilidad, de adaptación basada en comunidades o adaptación basada en ambiente, en ecosistemas. Tenemos los temas de mitigación, de riesgos, y tenemos el tema de trayectorias de desarrollo, trayectorias que tienen que ser resilientes. ¿Okay? Podemos tener transformación, pero tiene que ser resiliente. Y finalmente, las paréntesis a la izquierda, a la derecha, tenemos, es como el marco más global donde se enmarca el desarrollo local, que tiene los acuerdos internacionales. Podemos citar las metas de desarrollo sostenible, tenemos el Acuerdo de París, obviamente, pero también el marco del Sendai, que es sobre la gestión de desastre. ¿Okay? Son acuerdos internacionales que se pueden apalancar para empoderar los procesos locales. ¿Okay? Es importante las políticas públicas en ese sentido y también a nivel nacional, a nivel local. Y la derecha, pues tenemos la ciencia y de empezar como hay urgencia y no podemos hacer mucha prueba de error, tener una cultura de toma de decisiones basada en evidencia. Ok, este marco conceptual muy interesante, pero hay gente que tiene que ponerle a trabajar y aquí lo que proponemos es ya que una red de actores que, ok, tengo 5 minutos más, una red de actores que son activos y contribuyen del proceso de desarrollo local. ¿Okay? A la derecha, los tres círculos, tenemos el gobierno local, obviamente, las comunidades y organizaciones de la sociedad civil o el sector privado. Es lo típico cuando hablamos de lo local. En este caso, integramos de manera firme el gobierno central, que tiene con sus políticas públicas, financiamiento, infraestructura, un papel preponderante. Y también incluimos a la derecha, a la izquierda abajo, la cooperación internacional, la academia, que justamente este famoso efecto boomerang, donde esos actores internacionales y de la academia pueden apoyar procesos de desarrollo local a pesar que no son del mismo territorio. Y las flechitas que vemos aquí, cogestión, alianzas civil-privadas y alianzas público-privadas, pues es lo que queremos que pase, que haya entre gobierno local y comunidades procesos de cogestión, que entre el sector privado y gobierno local tengamos alianzas públicas privadas, porque eso vimos que es importantísimo para evitar conflicto. El caso de Chile fue un caso importante. Y finalmente, alianzas civil-privadas que son escasas, pero que hay que desarrollar aún más entre el sector privado y las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. Esos actores, ok, tenemos el concepto, tenemos los actores, y aquí lo que tenemos es el tiempo. Ok, se ve un poco complicada la figura. Tenemos abajo el ciclo de desarrollo local, muy sintético, ¿no? Tenemos diagnóstico, planificación o estrategias, proyectos e iniciativas, evaluación, resultados, y después de la evaluación volvemos a ver si hay necesidades, y etcétera. ¿Okay? El desarrollo local podemos conceptualizarlo en el tiempo como un círculo. Arriba a la izquierda el ciclo de políticas, el ciclo de políticas, donde tenemos la definición de la agenda, la formulación de política, adopción de política, implementación de política, evaluación de política. Se parece mucho al de abajo. Tenemos un círculo más. Y los términos son un poco diferentes, pero tenemos igual una fase de diagnóstico, de planificación en gris, de desarrollo e implementación en azul, y en verde de evaluación y monitoreo. Y finalmente el ciclo de adaptación, no va a ir en el detalle, pero vamos, es también una propuesta que se ha hecho en la literatura, de ver la adaptación como un ciclo donde detectamos el problema, evaluamos opciones, implementamos, evaluamos y volvemos a hacer la evaluación definir nuevas estrategias. Estos ciclos están bastante independientes y la idea en desarrollo local adaptativo es sincronizarlos un poquito más a través de esas fases de diagnóstico,
de planificación, de desarrollo, implementación, de evaluación y monitoreo. Bien, entonces ahora podemos, como queremos dar unas ideas concretas de cómo se puede hacer entonces esta sincronización para que sea efectivo el desarrollo adaptativo, local adaptativo. Aquí la figurita abajo, no sé si se ve el mouse, pero tenemos el ciclo, las diferentes fases, ¿no? Diagnóstico, planificación, implementación, evaluación, y vamos a ver las recomendaciones de acuerdo a estas fases. Primero, las condiciones habilitatorias transversales, aquí están. La idea es tener una red de actores capacitados, ¿no? que entienden el cambio climático y pueden tomar decisiones al respecto. Entonces, la idea es fortalecer capacidades en desarrollo sostenible, gestión adaptativa y de riesgo, evidenciar afectaciones diferenciadas, correlación a género y minorías étnicas, promover la revalorización de tradiciones culturales y ancestrales, tener una presencia activa en espacios puentes, ¿no? Que, por ejemplo, las academias de cambio climático que están en Chile. Y tener una lógica de ciencia en sociedad, ¿ok? Ciencia ciudadana, academias de cambio climático o Living Lab o Science Shop, ¿ok? La idea es tener como un paradigma un poco diferente del tradicional a través de estas capacidades transversales. A nivel de diagnóstico, todo viene de la literatura, no inventamos nada aquí. Tenemos que reconocer las potencialidades de un territorio antes de identificar las necesidades. Tenemos que mapear e identificar los actores clave. Tenemos que identificar brechas o vacíos en los marcos de políticas públicas. Proveer una sólida, actual y cercana base científica y ser objetivos y realistas en el análisis del contexto territorial. Hay un tema importante que está apareciendo recientemente, es el tema del retiro controlado, donde, por ejemplo, una ciudad costera constantemente a la merced de las olas y de las olas, uno puede considerar trasladar esta ciudad un poco más adentro. Y eso puede ser mucho más costo eficiente. Entonces, eso vamos a escuchar mucho más eso en el futuro. A nivel de planificación, formulación, me quedan 3 diapositivas. Tenemos muchos temas aquí, buscar temas movilizadores, ¿ok? La seguridad del agua es algo que, por ejemplo, que vimos un proyecto que coordinamos con Mariela, vimos que era un tema importante para favorecer la concertación territorial. Hay que adaptar los planes de adaptación al contexto, hay que identificar de manera multisectorial los costos-beneficios locales, ¿ok? Ver beneficios, co-beneficios y sinergias. Finalmente, algo importante, que hay diferentes tipos de medidas de adaptación, y esto nos da ideas. Podemos ver la movilidad, pasar de un sitio al otro, o una flexibilidad en la ubicación de los cultivos. Almacenamiento, es clásico, ¿no? Un reservorio de agua. Diversificación, integración de recursos, lo que llaman en inglés pooling, enfoques de mercado, una combinación de esas medidas. Todo eso es adaptación al cambio climático, es muy pragmático. Finalmente, ser propositivos y preventivos en lugar de reactivos. Y finalmente, identificar instrumentos financieros para disminuir la vulnerabilidad de los territorios. ¿Ok? Ya estamos en el gris, aquí en el círculo, las 4 fases del desarrollo local adaptativo. Finalmente aquí, en la fase de implementación, no hay muchos puntos porque pues, hay muchas maneras de implementar acciones, pero aquí enfatizamos la necesidad de ser concretos, implementando proyectos pilotos de adaptación, ¿okay? Que eso genera como ganas e incentivos y tiene un efecto de replicación. Y más que todo, generar mecanismos para participación ciudadana en la gobernanza local, tener una cogestión adaptativa, esas flechitas punteadas que tenían el diagrama de actores. Formalizar, institucionalizar plataformas locales de coordinación multiinstitucional, eso se ve en todas partes ahora, y fomentar alianzas institucionales públicos, civiles y privadas a nivel local, regional, nacional, internacional incluso. Entonces salimos mucho de lo local. Finalmente, la parte de evaluación, como hablamos de adaptación,
tenemos que tener mucho, cada acción tiene que tener una parte de evaluación muy importante, porque ahí podemos ajustar la trayectoria de acuerdo a lo que está pasando. Por eso hay muchos puntos verdes. ¿Ok? Prevenir y gestionar los conflictos en el territorio, tener planes de contingencia, desarrollar comunicación empática con la población y base de evidencia, mantener canales de información continuos, ¿ok? Con lecciones aprendidas de desarrollo local adaptativo, gestionar conocimiento para retroalimentar en procesos locales, implementar, y eso para los acuerdos internacionales y de transparencia es importante, un sistema de seguimiento de la adaptación, en inglés Adaptation Tracking, que está parte de los compromisos internacionales y parte de la necesidad de los requisitos para apalancar recursos de esos acuerdos internacionales. Y finalmente, compartir, replicar y promover experiencias de desarrollo local adaptativo exitosos a través de redes formales y no formales. Todo para luchar con esta urgencia que hay. Tenemos que difundir esas experiencias positivas en todo el territorio. Bueno, para resumir, entonces, el desarrollo local adaptativo es una solución efectiva para afrontar cambios sociales, económicos y ambientales que se dan en un territorio. El DLA integra el desarrollo sostenible, la resiliencia socioecológica y la adaptación al cambio climático. Y para ser efectivo, el DLA necesita promover vínculos entre escalas, fortalecer alianzas, generar sinergias y establecer espacios institucionalizados de coordinación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Y con eso termino. Les agradezco mucho. Aquí están nuestros correos y el Policy Brief va a salir muy pronto.